mensaje de Jesús en medio de la tragedia. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. La palabra del Señor dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, hermanos, como les dice el título del sermón, en esta noche vamos a hablar acerca de la tragedia y vamos a ver cómo es que Jesucristo va a reaccionar a la tragedia. Vamos a ver a Jesucristo cómo es que Él va a enfrentar la tragedia. Y por ende, hermanos, les adelanto de que hoy día espero que también aprendamos cómo tú y yo debemos enfrentar cuando llegan las aflicciones, cuando llegan los problemas, cuando llega, hermanos, el sufrimiento. Y hay una realidad, hermanos, que la Biblia nos presenta, a pesar de que en nuestra época muchos no están dispuestos a aceptarlo, y es de que en esta vida nos vamos a enfrentar con el sufrimiento. Esto, hermanos, es inevitable, tarde o temprano, y de manera constante, hermanos, tú y yo vamos a enfrentarnos con el sufrimiento. Job va a decir en su libro de que el hombre es corto de días y lleno de problemas, lleno de sinsabores. En este mundo, hermanos, después de que cayó Adán y Eva en el jardín del Edén, es inevitable que nos topemos con enfermedades, con catástrofes, con guerras, con muertes, con pleitos, con peleas. Hermanos, es inevitable que vayamos a sufrir en este tiempo presente. No por nada, hermanos, una de nuestras esperanzas, y espero que consuelos, es de que va a llegar el momento en el que Dios va a enjuagar cada una de nuestras lágrimas. Y esto, hermanos, es porque en esta vida vamos a tener muchas cosas por las cuales llorar. Esto es inevitable. Y las tragedias, hermano, como vamos a ver el día de hoy, en este mismo pasaje, Jesucristo nos va a presentar, o el libro de Lucas nos va a presentar dos tragedias. Es algo de lo cual, hermano, no estamos exentos y en cualquier momento podría llegar. Estas semanas hemos visto, probablemente muchos de ustedes conocen, lo que sucedió en la ciudad de Valencia, en España. En un día llovió lo que normalmente llueve en todo un año. Cientos de personas afectadas, probablemente casi más de 100, probablemente más, no sabemos los números exactos todavía de cuántas personas murieron, pero cientos de familias perdieron absolutamente todo lo que tenían. Y hermano, de un momento a otro, en un día, de un momento a otro esto sucede. Ahora, lamentablemente, hermanos, muchas veces, incluso dentro de la iglesia cristiana, no estamos entrenados para analizar y discernir los acontecimientos como estas tragedias de la manera correcta. Muchos, incluso dentro de la iglesia, cuando llega el sufrimiento, llegan los problemas, ¿qué es lo que hacen? Se quejan. Levantan sus puños al cielo y se quejan contra Dios y le dicen, ¿por qué Dios permites que pasen estas cosas? Aparte, también, hermanos, muchas veces somos propensos a algo que Jesucristo mismo nos va a decir en este pasaje. Empezar a pensar, ¿qué habrá hecho esa gente para sufrir, para pasar esas tragedias? Como vamos a ver el día de hoy, hermanos, en la época de Jesucristo ya había personas que al ver los problemas, las aflicciones de otros, inmediatamente asumían de que seguramente esas personas son pecadoras, seguramente esas personas han hecho algo para merecer tales cosas. Muchos de nosotros, hermanos, es la forma en la que reaccionamos. Ahora, también, por la gracia de Dios, y eso es lo que espero que también hoy día aprendamos, hermanos, los momentos difíciles a veces sí son utilizados de manera positiva. En los momentos difíciles muchas personas se ponen a reflexionar sobre la vida, sobre la eternidad. Muchas personas buscan a Dios. En los momentos difíciles eso es también una realidad.
como una frase dice, ¿no? No existen los ateos cuando el avión se está cayendo. Todos se ponen a orar a alguien cuando las cosas se ponen difíciles. Y en cierta manera, hermano, eso es en cierta manera algo positivo, aunque no siempre, pero muchas veces también las tragedias, las aflicciones nos humillan, nos muestran cuál es nuestra posición, nos ayudan a reflexionar en la eternidad, en esta vida, en qué es lo que nos espera después. Pero más allá, hermanos, de todas las formas en las que podamos reaccionar a la tragedia, hoy día vamos a ver cómo Jesucristo enfrentó esto. Hoy día vamos a ver cómo es que Jesucristo enfrentó esto. Y vamos a ver también cómo es que Jesucristo espera que nosotros respondamos al sufrimiento, a la tragedia, cómo espera de que nosotros respondamos a estas cosas. Y hermanos, el sermón el día de hoy va a ser dividido de manera bastante sencilla. Dos tragedias se nos presentan en este pasaje, vamos a ver eso. La primera tragedia, la respuesta de Cristo a esa tragedia. Después vamos a ver la segunda tragedia y la respuesta de Cristo a esa tragedia también. ¿Y cuál es la primera tragedia que Jesucristo nos presenta acá o que Lucas nos presenta? Escucha el versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. El contexto específico, hermano, de las palabras que acabamos de leer en este versículo no las conocemos. De manera específica no sabemos cuándo Jesucristo tuvo esta charla. Algunos van a decir de que es probable que Jesucristo esté en su viaje a Jerusalén para tener su última Pascua antes de morir. Sabemos de que estamos más o menos en ese tiempo, pero el momento exacto, hermano, de cuándo ocurrió esto no estamos seguros. Incluso, hermanos, entre el capítulo 12 y el capítulo 13 no hay algo que concuerden todos los teólogos o comentaristas, ¿sí? Yo personalmente creo de que probablemente son dos charlas muy seguidas. Hemos visto esto en la última sesión de Lucas, en el versículo 57 al 59 del versículo 12. Hemos visto cómo Jesucristo nos habló acerca de arreglar, de ponernos a cuentas antes de ser juzgados. Creo, hermanos, que eso está relacionado con lo que hoy día vamos a ver también en este pasaje, así que probablemente estas dos conversaciones o estas dos enseñanzas están de alguna manera relacionadas. Ahora, no todos creen eso, sinceramente, pero, hermanos, lo que sí sabemos es de que hay hombres que se le están acercando a Jesucristo porque quieren entender por qué suceden las tragedias, por qué sucede el sufrimiento. Quieren saber cuál va a ser la respuesta de Jesucristo a esto. Probablemente con quizás malas intenciones, como vamos a ver en un momento, los judíos tenían, hermanos, un mal entendimiento sobre el sufrimiento en su época. Ellos creían de que si eras pecador, si eras malo, entonces por eso sufrías, pero ese no siempre es el caso, como vamos a ver un poco más adelante. Quizás algunos de ellos con alguna mala intención o dobles intenciones lo que quieren es que Jesucristo les dé la razón. Quizás algunos de ellos quieren realmente de manera sincera saber por qué Cristo pasan estas cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? Y la primera tragedia con la que nos vamos a topar acá, hermanos, es realmente algo terrible. Algo realmente terrible. Escucha una vez más el versículo 1 de este capítulo 13. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Hermano, esta tragedia, este sufrimiento fue ocasionado por un gobernante de aquella época, un gobernante que se sabe que era un gobernante bastante sanguinario y violento llamado Pilato. Proverbios, Salomón nos dice de que cuando el impío gobierna, ¿qué es lo que pasa? El pueblo gime. Y la realidad, hermanos, es que eso es lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel, especialmente en Jerusalén, también estaba sucediendo en otras regiones como Galilea, con el gobierno de Herodes, eran gobernantes bastante corruptos, bastante inmorales. Y aquí, hermanos, se nos presenta un sufrimiento que llegó a ciertas personas que eran parte del pueblo judío, que eran religiosas, que como vamos a ver más adelante, eran devotas, y que Pilato, un hombre despiadado, corrupto, los asesinó probablemente a sangre fría, los mandó a matar
a sangre fría. Ahora, este relato, hermanos, tú no lo vas a encontrar en los historiadores que tenemos, que conocemos como Josefo, por ejemplo. Este es un relato que de manera especial se nos presenta en el Evangelio de Lucas, pero no tenemos por qué dudar de que es la realidad. Pilato ya había cometido y va a cometer todavía este tipo de cosas en diferentes oportunidades en su gobierno. Pilato, hermano, era un hombre que ejecutaba personas de manera masiva. Pilato era un hombre que no le tenía respeto a la religión judía. Es más, la historia sí nos cuenta de que hubo un momento en el que Pilato agarró el dinero de los judíos, del templo judío, para unas obras que él tenía que hacer en aquella región, como el acueducto. Pero también, hermanos, tenemos que ponernos en el contexto más amplio, porque Pilato no era el único gobernador en aquella época. Es más, Pilato era un gobernador, como ya he mencionado, pero él no era el César, él no era el rey. Él estaba bajo las órdenes del César romano. Y el César romano, hermanos, le había ordenado a Pilato de que él debía evitar cualquier tipo de rebelión en la región en la que él estaba gobernando. Es más, es muy probable de que Pilato llegó a ese gobierno y tenía esta condición para mantenerse en el gobierno que se le había dado. No permitas que haya una rebelión. Es por eso que, hermanos, Pilato era muy duro contra las personas que se levantaban supuestamente a amenazar la paz y el gobierno romano. Es por eso, hermanos, que los judíos van a utilizar eso para hacer que Pilato mate a Cristo. ¿Te acuerdas? Cristo se llama rey. Y los judíos mismos le van a decir a Pilato, él está amenazando al César. Si Cristo se creía rey, entonces parecía, y así presentaron los judíos a Jesucristo como alguien que estaba buscando rebelarse contra el imperio romano. Y es por eso, hermano, que Pilato va a acceder a que maten a Jesucristo. Según Josefo, otro historiador, Pilato, antes de ser depuesto de su gobierno, mandó a masacrar literalmente a un montón de samaritanos en el monte Gerizim. ¿Por qué? Porque tuvo la sospecha de que eran personas las cuales querían rebelarse contra el gobierno romano. Y ese era Pilato, hermano. Y como ya les he mencionado, la misma Biblia nos dice, cuando los impíos gobiernan, hermano, el pueblo sufre. Y es eso lo que está pasando acá, el pueblo va a sufrir. Y aquí Lucas nos presenta una tremenda desgracia. Pilato, hermano, había asesinado a unos judíos, probablemente en el altar de los sacrificios en el templo. En el templo. ¿Por qué? No se nos dice específicamente. Quizás eran galileos los cuales tenían alguna relación con Judas el Galileo, que era un rebelde, que era un hombre que parecía que se quería levantar contra el imperio romano. En realidad sí se conoce que quería hacerlo. Quizás, no sabemos, no se nos dice. Y Pilato, hermano, los mandó a matar y no los mandó a matar a escondidas, de alguna manera para que la gente no se entere, sino, hermano, los mandó a matar en el templo, en el templo. Y literalmente nuestro texto nos dice de que estos hombres murieron y su sangre fue mezclada con la sangre de los sacrificios. Hermano, esta era una desgracia y una tragedia, no solamente para los hombres que murieron, sino para la religión. Hermano, una de las cosas más importantes que los judíos tenían para hacer todos los días, ¿qué era? Eran los sacrificios. Sacrificaban en la mañana, sacrificaban en la tarde. Sus fiestas giraban alrededor de sacrificios. Hermano, para ellos era muy sagrado el tema de los sacrificios. Y debía hacerlo, incluso hermanos, nosotros en el Nuevo Testamento entendemos de que todos esos sacrificios apuntaban ¿a quién? Al último sacrificio, a Cristo. Entonces, hermano, eran ceremonias sagradas. Era algo muy importante. Era parte incluso de la ley de Dios, todos estos sacrificios. Y viene un pagano, viene un hombre que no pertenece a su nación, viene un hombre al cual la mayoría de los judíos odiaban porque estaban en cautiverio por el imperio romano, bajo el imperio romano, y él, hermano, escucha, comete un tremendo sacrilegio. Lo que él hace es matar judíos en el templo y mezclar su sangre con la sangre de los sacrificios.
Entonces, hermano, tú te puedes imaginar la tremenda desgracia y la conmoción que esto causó. La religión fue afectada. Tú te puedes imaginar, hermanos, a las familias de estas personas que murieron, cómo estaban. Tenemos varios hombres aquí muriendo asesinados a sangre fría por este gobernador. Y ahora, hermanos, en este versículo hay un detalle que es muy importante que tú y yo entendamos. Y es de que estos hombres que murieron, hermano, estaban siendo devotos a Dios. Lo más probable es de que murieron ahí en el templo y su sangre se mezcló con los sacrificios. ¿Por qué? Porque eran hombres, escucha, que estaban adorando a Dios, que estaban buscando cumplir las leyes que Dios había dado sobre los sacrificios. En otras palabras, eran hombres religiosos, eran hombres devotos. Es por eso que aquí hay una pregunta que está en este texto, en este pasaje. ¿Por qué murieron? ¿Por qué fueron asesinados? ¿Por qué tal tragedia? ¿Habrán sido pecadores? Pero hermanos, en el contexto, específicamente en este versículo 1, podemos asumir algo que es probable de que sea cierto, y es de que estos hombres no eran publicanos, no eran prostitutas, no eran romanos, sabemos eso, eran judíos, eran galileos, no eran gentiles, no, eran religiosos. Eran hombres los cuales estaban cumpliendo sus deberes hacia Dios, eran hombres los cuales estaban mostrando devoción a Dios. Y ahora esto es importante, hermano, ¿por qué? Porque muchas personas, como hacían los judíos en el primer siglo, creían de que si tú eras devoto a Dios, de que si tú eras obediente a Dios, de que si tú eras fiel a Dios, entonces eso era sinónimo de prosperidad, de que te vaya bien. Pero hermanos, aquí vemos de que no. Aquí vemos de que no. Estos hombres, yendo a hacer sus sacrificios a Dios, hermano, murieron asesinados. De un momento a otro, de una manera sumamente trágica. Ahora, hermanos, el día de hoy, cuando vamos a tener que hablar bastante del sufrimiento, tengo que equilibrar muchas cosas, ¿sí? Porque la Biblia sí nos dice de que hay momentos en los cuales Dios castiga con sufrimiento a los pecadores. Hermano, escucha bien mis palabras. A veces sí pasa eso, a veces, pero no siempre. ¿Tenemos ejemplos de esto en la Biblia? Claro que sí. En el Antiguo Testamento, hermano, una de las familiares de Moisés, que se rebeló en contra de lo que Dios quería hacer con Moisés. ¿Qué es lo que Dios hizo contra esta mujer? Le dio lepra. Como castigo, hermano. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo, por ejemplo, con Herodes. Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Dios castigó a ese hombre con una enfermedad y literalmente murió. En la misma iglesia, 1 Corintios capítulo 11 nos dice de que hay cristianos, los cuales Dios en disciplina, no condena, disciplina, los castiga con enfermedades e incluso la muerte. Por si acaso, hermanos, a veces sucede de que el sufrimiento es producto del pecado. Y el pecado siempre trae sufrimiento en cierta manera, pero hermano, estoy hablando de un sufrimiento que proviene de un castigo de parte de Dios. Eso, por si acaso, a veces sí pasa, pero no siempre. Uno de los grandes problemas que tenían los judíos en el primer siglo era que creían que siempre, si tú sufrías, era sinónimo pecador, pero no siempre, hermanos. ¿Y tenemos ejemplos de esto en la Biblia o no? Job. ¿Cómo comienza el libro de Job? Diciéndonos de que él era un hombre, hermano, perfecto. De que él era un hombre que estaba caminando en lo que Dios había revelado hasta su momento, lo había revelado a él. Era un hombre justo. Era un hombre que igual, ¿te acuerdas, Job? Hacía sacrificios no solamente por él, sino incluso hasta por su familia. Era un hombre parecido, hermano, a estos galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo. Pero Job sufrió mucho, ¿o no? Sí, porque no siempre, hermanos, el sufrimiento es sinónimo de que un hombre esté caminando mal. Si eso fuera así, hermano, ¿qué hacemos con nuestro Señor Jesucristo? La persona que más sufrió en este mundo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no cometió ni un solo pecado.
Él es el ejemplo claro, hermano, de que el sufrimiento no siempre es sinónimo de que alguien esté caminando en pecado. Jesucristo, hermano, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, eso dice el profeta Isaías. Y él fue perfecto, ¿no? Esteban en el libro de Hechos, hermano, es un diácono probablemente en la iglesia, es un hombre que está sirviendo en la iglesia, que tiene frutos de haber conocido el Evangelio, predica un sermón y ¿qué le pasa? Lo matan. Un sermón predica, hermano, ni siquiera le permiten terminar su sermón y lo apedrean. Entonces, hermano, por si acaso tenemos que tener cuidado con afirmar de que siempre el sufrimiento es causa del pecado. Pero también tenemos que tener cuidado con irnos al otro lado y decir que nunca es causa del pecado. No, a veces sí, como ya les he mencionado, pero no siempre. Es por eso que, hermano, en medio de esta tragedia que a Jesucristo se le está presentando, estos hombres le vinieron a Jesucristo a contar, mira lo que sucedió con estos galileos que murieron. Escucha lo que Jesucristo les va a responder en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Hermano, aquí Jesucristo está haciéndoles pensar, razonar, está haciendo una pregunta para que los hombres con los que está hablando y tú y yo razonemos. En medio de esta tragedia, en medio de estos hombres que fueron asesinados, Jesucristo les dice, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que los otros galileos? ¿Eso es lo que te viene a tu mente? Algo deben haber hecho ellos para merecer eso. ¿Eso es lo que piensas? Ahora, hermanos, en el contexto judío, las palabras de Jesucristo tienen aún más importancia que las que tú y yo quizás podemos percibir. ¿Por qué? Hermano, Jesucristo está en su camino a Jerusalén. No sabemos específicamente con quiénes está hablando, pero es probable que esté hablando con personas que vivían en Jerusalén o que estaban de alguna manera conectadas con el reino del sur, como se lo conocía en el Antiguo Testamento. Y déjame darte un detalle en la historia que es importante para conocer algo de lo que estaba sucediendo también acá. Los que vivían en Jerusalén, el reino del sur, despreciaban a los que vivían en Galilea, el reino del norte. Los despreciaban, hermano. Tenían motivos para hacerlo quizás. En el Antiguo Testamento, hermanos, el reino del sur fue el último en caer. El reino del norte cayó mucho antes que el reino del sur. Samaria, que era la capital del reino del norte, se corrompió tremendamente. Y hermano, los judíos despreciaban a los galileos, los judíos de Jerusalén. Los despreciaban. Escucha lo que los judíos de Jerusalén dijeron en Juan capítulo 7, versículo 52. Y hermano, aquí van a usar la palabra Galileo como una forma, como casi un insulto. Escucha lo que dice Juan 7, 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hermano, esto es importante porque como les he mencionado, los judíos tenían en su mente, ¿sabes? Si alguien sufre es porque es pecador. Y ahora Jesucristo, hermano, se le está presentando esta historia en la cual se le dice que hubieron unos galileos que ellos consideraban que no eran tan puros, que eran medio pecadores, los despreciaban. Y resulta que a estos galileos les pasó una tragedia. ¿Qué es lo que crees, hermano, que estos hombres hubieran asumido? Hubieran asumido, seguramente algo mal hicieron, ¿sí? Seguramente algo mal hicieron estas personas. Es por eso, hermano, que respondiendo Jesucristo a esta tragedia, les va a hacer esta pregunta. Y les va a decir, ¿qué creen? ¿Que esos galileos que murieron asesinados eran más pecadores que los otros galileos? Y hermano, si tú conoces algo de los judíos del primer siglo, los judíos hubieran respondido, sí, seguro que eran más pecadores. Eso, hermanos, era la teología de la época. ¿Quieres un ejemplo de esto? Te animo a leer después Juan capítulo 9. ¿Te acuerdas la historia del ciego de nacimiento? Hasta los discípulos de Cristo tenían ese tipo de entendimiento. Los discípulos de Cristo le van a decir a Jesucristo al ver a ese ciego de nacimiento, Cristo, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque si es ciego, alguien debe haber pecado. Y Cristo ahí los va a sorprender diciéndoles, nadie pecó acá. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste.
Esto, hermano, era algo que los judíos no entendían, eso es algo que ellos no concebían. Este es el error, hermano, que cometieron incluso, si tú lees el libro de Job, y hoy día vamos a hablar bastante de Job, que cometieron los amigos de Job. Si tú lees el libro de Job, vas a encontrar, hermano, de que los amigos de Job todos van a decir cosas ciertas, pero aplicadas de una manera incorrecta. Y los amigos de Job van a intentar una y otra vez decirle a Job, seguro tú has hecho algo, seguro tú has pecado. Job está enfermo, ha perdido casi todo, solo le queda su esposa y está en una situación bien difícil. Se sienta con sus amigos y se van a empezar a preguntar por qué pasó esto, por qué sufrimos, por qué esta tragedia, por qué esta miseria. Y sus amigos una y otra vez van a decirle seguramente, Job, tú hiciste algo. Di, Job, lo que hiciste. Seguro tienes un secreto ahí guardado, seguro. Y Job, hermanos, no va a estar dispuesto a aceptar. Y va a decir, no, yo sé que no he hecho nada. Yo sé que no he hecho nada que merezca todo este sufrimiento. Pero los amigos de Job van a tener ese entendimiento seguro de que cuando viene el sufrimiento es porque tú hiciste algo. Pero hermanos, como ya les he mencionado, no siempre ese es el caso. No siempre ese es el caso. Jesucristo aquí nos pregunta, ¿pensáis de que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y ahora Jesucristo mismo nos va a responder esto. Escucha lo que dice el versículo 3. Os digo, no. Escucha esa respuesta, hermano. Eso era extraño. Jesucristo está diciendo, no eran más pecadores. No eran más pecadores. Hermano, esto es muy importante. Porque Jesucristo dice, no, ¿sabes? A veces llega el sufrimiento y no es porque tú seas más pecador que otros. No es porque tú seas más pecador que otros. Simplemente llega el sufrimiento. Pero hermanos, aquí hay más cosas que tú y yo tenemos que analizar y espero que sinceramente les ayude a afrontar las tragedias porque van a pasarlas. Van a tener que enfrentarlas, hermanos, y si entienden lo que hoy día vamos a ver, espero que eso los capacite para afrontarlas de la manera correcta. Porque escucha la respuesta de Jesucristo en el versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, y escucha bien esta palabra, todos pereceréis igualmente. Hermano, aquí Jesucristo le dice a sus judíos, no, estos galileos no es porque eran más pecadores que otros que sufrieron. Pero aparte, también nos dice algo que es muy importante que tú y yo entendamos. Que, escucha, todos merecemos las peores tragedias. Hermano, esto te ruego que esté en tu mente cuando sufras. Hermano, es lo que merecemos. Jesucristo dice acá, a menos de que se arrepientan, todos van a perecer igualmente. Todos, hermano, merecen tragedias en este mundo. Como les dije al principio de esta exposición, hermanos, mucha gente cuando se enfrenta con el sufrimiento, cuando se enfrenta con el dolor, hermano, levanta sus puños al cielo y le dice, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué? Porque asumimos, hermano, de que si Dios es todopoderoso y Dios es bueno, nos debe una vida fácil, nos debe una vida cómoda, nos debe, hermanos, una vida llena de felicidad. Y cuando llega la tragedia es raro, ¿por qué Dios permite eso? Pero aquí, hermano, Jesucristo está diciendo, escucha, a menos de que se arrepientan, todos merecen morir así como estos galileos, si fuera posible. Todos merecen tragedias, todos merecen dolor. Jesucristo le está diciendo a estos judíos, escucha, ustedes, como estos galileos, son pecadores, todos son pecadores. Y hermano, ¿qué es lo que merecen los pecadores? La muerte. Hermano, que simplemente te llegue dolor y sufrimiento en este mundo ni siquiera es todo lo que realmente mereces. Y esto, hermano, es muy importante porque Jesucristo, hermano, está lidiando con el sufrimiento, está lidiando con la tragedia, está lidiando con este dolor que estas personas están pasando. Y Jesucristo, hermano, va a afrontar, va a enfrentarse con esto de una manera muy distinta a la que normalmente nosotros lo hacemos.
Y Jesucristo le va a decir a estas personas, ¿sabes? Lo que le sucedió a esos galileos, eso es algo que todos merecen. Todos, todos, hermanos, merecen sufrimiento. Esto debe llevarnos a entender, hermano, a cómo lidiar con las tragedias, porque creemos que las tragedias son algo raro que le pasa a algunos. Cristo nos dice, no, todos merecemos esto. Y ahora aquí, hermano, Jesucristo nos va a ayudar a entender algo que es muy importante. Porque como dije, hermanos, en este contexto, estos galileos habían sido hombres que estaban siendo devotos a Dios, que estaban haciendo, por así decirlo, cosas buenas. Los judíos de Jerusalén se creían más buenos que los judíos de Galilea. Y muchas veces cuando pasamos sufrimiento, hermanos, tenemos esto en nuestra mente. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y hermano, aquí Jesucristo te dice, escucha, no existen personas buenas. A menos de que os arrepientan, todos pereceréis igualmente. No existen, hermano, personas buenas. No existen. Si existieran personas buenas, no tendrían que arrepentirse. Hermano, no existen las personas buenas. Entonces, cuando, hermano, nos pasan cosas malas, hermano, es lo que merecemos. Hermano, esto sinceramente a mí me ha ayudado mucho a atravesar mucho sufrimiento en la vida y hemos pasado mucho sufrimiento. Hemos pasado familiares muy cercanos con cáncer, hemos estado al borde de ver familiares muy cercanos morir de una manera trágica. Bueno, eso pasa. ¿Sabes qué no te ayuda a afrontar eso? Creerte de que yo no me merezco esto. ¿Por qué a mí me pasa esto? Jesucristo dice, hermano, todos merecen esto. Absolutamente todos merecen esto. La pregunta no es por qué le pasan cosas malas a la gente buena, sino, hermano, la pregunta realmente es por qué le pasan cosas buenas a los malos, porque todos somos malos. Y hermano, tú y yo, que estemos aquí ahora en este momento estudiando la Biblia es algo bueno. Y es algo que no mereces, que yo no merezco. ¿Por qué Dios te da más bien la oportunidad de vivir cosas buenas? Porque lo que merece el hombre, hermanos, la paga del pecado, dice Pablo, Romanos 6:23, es que muerte. Tú mereces la muerte. El que en este mundo tengas que sufrir, hermano, es algo que Dios te dijo que va a pasar desde Génesis capítulo 3. Por causa del pecado va a haber sufrimiento. Y hermano, escucha, si tú entiendes realmente cuál es tu condición y que todos somos pecadores, las peores tragedias en el presente, hermano, todavía no representan lo que realmente merecemos. ¿Qué es lo que la Biblia dice que merecemos, hermano? La ira de Dios. Estos judíos que murieron, hermanos, asesinados por Pilato, hermano, no recibieron todavía lo que merecían. Si ellos no se arrepintieron y no llegaron al Evangelio, lo que realmente merecen es la ira de Dios. Es eso lo que merecemos. Hermano, entonces sufrir en este mundo sinceramente no es nada a comparación de lo que realmente merecemos. Varias veces he repetido esto, pero una vez más, hermano, espero que esto es algo que tiene que estar en nuestra mente. Hermano, la persona que sufra más en este mundo, y tú escuchas gente que sufre mucho en este mundo y dice, este mundo es un infierno. Hermano, cuando llegue al infierno va a querer volver a este mundo. Este mundo le va a parecer el paraíso, hermano, con todo y sufrimientos. Porque no, los sufrimientos que pasamos acá, hermano, no se comparan a lo que realmente merecemos. Y hermano, esto es muy importante, porque cuando enfrentamos el sufrimiento, como dije, muchas veces somos tentados a actuar de esta forma. Dios, ¿por qué a mí? La pregunta es, ¿por qué a ti no? Y hermano, a mí me ha tocado predicar en varios funerales ya hasta el día de hoy. Y nunca me puedo olvidar especialmente de uno, ¿sí? En el cual me invitaron a enseñar, me invitaron a predicar. Y era un momento bastante difícil, hermanos. Un esposo había perdido a su esposa. Unos hijos habían perdido a su madre. Pero yo me acuerdo que
Yo conocí a la familia, pasé tiempo con la familia cuando estaban sucediendo esto, y una y otra vez escuchaba esto: ¿por qué Dios te llevaste a mi esposa? ¿Por qué Dios te llevaste a mi esposa? ¿Por qué hiciste tal cosa? Cuando me tocó enseñar esa noche, hermano, yo tuve que hacer lo que Cristo hizo acá. Decirle a estas personas, ¿por qué no? Es más, si no se arrepienten, todos aquí en esta sala merecemos morir ahora mismo. Y Dios tenía el derecho de llevarse a esa mujer cuando Él quisiera. Él tiene el derecho de hacerlo. Y tiene el derecho de matarnos a todos aquí, si Él quisiera. Ya, ahora mismo. Entonces no podemos ponernos en el lugar del juez y querer altercar con Dios y decirle, ¿por qué a mí? No, Jesucristo dice acá, ¿sabes? Si no se arrepienten, todos van a perecer igual. Todos van a perecer igual. Y hermano, esto te ruego que tomes muy, muy en cuenta, porque es esto algo que te va a ayudar a afrontar las tribulaciones. No te estoy diciendo sin lágrimas, todos lloramos en algún momento, pero de una manera, hermano, en la cual con sabiduría no te pongas más cargas de las que estás llevando, porque hermano, te carga mucho más creer que lo que te está sucediendo ahora es algo que no mereces, es algo que no debería haberte pasado. No, Jesucristo dice, si no se arrepienten, todos merecen esto, todos merecen este sufrimiento. Y hermano, Dios en el sufrimiento, en medio del sufrimiento, no tiene por qué incluso darte explicaciones de por qué Él hace lo que Él hace. Él tiene el derecho, hermano, de traer el sufrimiento que Él quiera traer a tu vida. Esto, hermanos, es algo que con lo que Jesucristo aquí está igual, asumiendo de que esta es la realidad y es una realidad que tienen que aceptar. Hermano, Dios está en absoluto control de todo. Dios estuvo en control de que estos galileos mueran. Dios estuvo en control de la torre que se cayó en los de los 18 judíos que se nos va a hablar en el versículo 4. ¿Por qué pasó eso, hermano? Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Pero arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque todos merecemos ese tipo de sufrimientos. Y hermanos, una vez más, trayendo a tu mente al libro de Job, déjeme darte algunas cosas que son muy útiles en el libro de Job respecto al sufrimiento. Una de las cosas más útiles en el libro de Job, hermanos, es esto. Job sufre, Job no sabe por qué está sufriendo. Sus amigos Job están 36 capítulos preguntándose por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Capítulo 38, Dios se presenta. ¿Y sabes qué le dice Dios a Job? No te voy a decir por qué. Tú no tienes por qué pedirme explicaciones a mí. Eso, hermanos, le dice en resumen Dios a Job. Si tú lees a partir del capítulo 38, vas a encontrar de que Dios le dice a Job, ponte los pantalones, cíñete los lomos, es lo que significa traducido a nuestra época. Y ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo puse el cielo, cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo hago nevar en esos nevados que ni siquiera puedes llegar? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué le está diciendo Dios ahí a Job, hermano? Le está diciendo, ¿sabes? La tragedia llegó a tu vida y yo no te voy a dar explicaciones de por qué. Tú simplemente confía en mí. Punto. Y hermano, Job, ¿cómo estaba? Estaba con lepra. Probablemente con una especie de lepra. En cenizas. Sin hijos. Sin trabajo. Habiendo perdido casi todo. Y Dios, hermano, se le va a acercar a Job como debía acercarse, como Dios. Y le va a decir, yo no te voy a dar explicaciones. Y hermano, esto también tiene que ver con lo que estamos viendo acá, porque Job, sí, hermano, era un hombre que estaba viviendo en santificación, pero hermano, Job también era pecador, esto es inevitable. La Biblia dice, no hay un hombre que no peque en este mundo. Entonces, si Dios, hermano, quiso permitir que todo ese sufrimiento le llegue a su vida, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? Esto es lo que Job merecía, eso es lo que sus hijos merecían, esto es lo que estos galileos merecían. Y hermano, aquí Cristo, volviendo a nuestro pasaje en Lucas, está haciendo algo que muchos de nosotros tal vez no haríamos. Y es que en medio de la tragedia, Él está utilizando la tragedia, hermano, para humillar a estas personas. Escucha eso.
Y ahora, hermano, yo creo que en medio de esa humillación está el consuelo. Está el consuelo y vamos a ver eso más adelante. Pero hermano, Jesucristo les está diciendo, ¿ustedes piensan que esos galileos que padecieron son más pecadores que todos los gentiles? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué está haciendo Cristo ahí? Los está confrontando. Ustedes son pecadores. Y el sufrimiento que están viendo allá, a ustedes les va a llegar igual. Hermano, escucha lo que Jesucristo está haciendo. Está utilizando esta tragedia para humillarlos, para confrontarlos con sus pecados. Y hermano, te ruego que tomes esto muy en cuenta, porque muchos de nosotros lamentablemente cometemos el error de utilizarlas cuando vemos tragedias o nos topamos con tragedias, empezar a hacer falsas promesas. Sí, Dios ha cerrado esta puerta, pero va a abrir 5, ¿sí? Es una falsa promesa, hermano. Tú no tienes tal promesa en la Biblia. Sí, pero vas a ver que, no, hermano, a veces utilizamos estas tragedias y le decimos a la gente es que Satanás, ese ser que te quiere destruir, seguro te está atacando. Hermano, como vamos a ver en un momento, Jesucristo va a utilizar esta tragedia más bien para buscar que estas personas lleguen a la salvación. Jesucristo está usando esta tragedia y le va a decir a estas personas, ¿sabes? Hay una peor tragedia que lo que estos galileos han vivido. Hay una peor tragedia que lo que estos galileos tuvieron que sufrir. Hay algo peor, ¿sabes qué? Morir en tus pecados, eso es peor. Si no te arrepientes, ustedes también van a perecer. Y aquí, hermano, la palabra perecer no significa solamente de que ellos iban a morir o iban a sufrir como estos galileos, sino, hermano, hace referencia a la condenación eterna. Aquellos que no creen en Jesucristo, Juan capítulo 3, ¿qué dice la Biblia? La ira de Dios está sobre ellos. Y escucha lo que Cristo está haciendo acá. Jesucristo está usando la tragedia, hermano, para guiar a las personas a la fe y al arrepentimiento. Jesucristo, hermano, les dice, ¿sabes? Hay una tragedia más terrible. ¿Tú crees que esos galileos sufrieron? ¿Tú crees que esos judíos al que se le cayó esa torre sufrieron? Tú no sabes lo que te espera si no te arrepientes. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque estas tragedias, este sufrimiento es algo que todos merecen y te va a llegar y vas a perecer y vas a morir. Y a menos de que te arrepientas, hermano, la muerte va a ser una desgracia. Si te arrepientes, como vamos a ver en un momento, más bien, por el arrepentimiento y la fe verdadera en Cristo, la muerte ya no es una desgracia. La muerte incluso, hermanos, es algo que anhelamos. Ya no es una tragedia. Pero Jesucristo está utilizando, hermanos, esta situación, ¿sí? Para decirle a las personas, piensa, ¿sí? En tu eternidad, piensa. En que no andes discutiendo y debatiendo de que tal vez ellos eran más pecadores, por eso les ha pasado esto, aquello. No, el sufrimiento va a llegar y la muerte va a llegarle a todos. Y para que la muerte deje de ser una tragedia, la única esperanza que tenemos es poner nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Y hermano, lo que Jesucristo está haciendo acá es sumamente sabio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento mismo vemos eso. Vayan conmigo a Eclesiastés 7, ese es un pasaje muy llamativo. Porque hermano, Jesucristo está utilizando la muerte, la tragedia. ¿Sabes para qué? Para hacernos sabios, para hacernos reflexionar en cosas que tenemos que pensar, para guiarnos a la salvación, para guiarnos al arrepentimiento. Escucha lo que Salomón va a decir, Eclesiastés capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Ahora escucha esto. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios, versículo 4, está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Hermano, ¿por qué Salomón dice estas palabras? Porque, hermano, Salomón sabe de que cuando tienes una vida tranquila, relajada, feliz, supuestamente disfrutando esta vida, este mundo,
Te olvidas cuál realmente es tu destino. Te olvidas de que la muerte está ahí a la vuelta de la esquina. Te olvidas de que lo que mereces por naturaleza, por tu condición, es la muerte. Es de que te mereces perecer. Eso es lo que mereces. Y Salomón dice, por eso es mejor el día del luto. Es mejor ir a un funeral, porque ahí la gente empieza a reflexionar. Y Jesucristo, hermano, es lo que está haciendo. Está usando esta tragedia, esta miseria, este momento de tanto dolor, este momento de tanta aflicción, ¿para qué? Para hacerles reflexionar a sus oyentes. Y si no se arrepienten, ustedes van a perecer igual. Jesucristo, hermano, quiere que hagamos eso. Y esto es para todos. Jesucristo le dice a todos. En este contexto en el que los judíos de Jerusalén quizás se creían mejores que los de Galilea. Ellos creían tener un mejor linaje, creían ser especiales porque el templo estaba en Jerusalén y no en Galilea. Hermanos, Jesucristo le está diciendo, ustedes también necesitan la salvación, ustedes también necesitan arrepentirse. Si no, todos ustedes van a perecer igual porque es lo que merecen. Y ahora, si todavía no les quedó claro, Jesucristo va a reforzar esta idea a partir del versículo 4. Escucha lo que Jesucristo va a hacer en el versículo 4. Jesucristo en el versículo 4 nos va a presentar la segunda tragedia. Y ahora Jesucristo es el que va a hablar de esta tragedia. Ya no es algo que le están contando a él, es algo que él nos va a presentar. Y escucha lo que dice, versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Escucha lo que Cristo está haciendo, esto es muy importante. En la anterior tragedia, ¿ustedes creen que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos? Y ahora aquí, pero Jesucristo ahora está hablando de Jerusalén, de los que viven en Jerusalén. Y Jesucristo sabía de que había sucedido algo terrible, y es de que se había caído una torre que normalmente se utilizaba cerca de los acueductos y habían matado 18 personas de un momento a otro. Una gran tragedia. Y Jesucristo les dice, ¿ustedes creen que ahora estos judíos de Jerusalén, que supuestamente eran especiales, que supuestamente tenían una devoción especial, un trato tal vez especial de parte de Dios, Jesucristo les dice, ¿ustedes creen que estos judíos eran más pecadores que los demás judíos en Jerusalén? Y Jesucristo otra vez les va a decir, no, no. Antes, escucha versículo 5, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, Jesucristo aquí nos presenta otra tragedia, por si no era suficiente con la primera. 18 hombres muriendo en algo que consideremos un accidente, ¿sí? 18 hombres muriendo, quizás 18 familias que se quedaron sin padre, sin esposo. ¿Y qué es lo que Cristo va a hacer? Arrepiéntanse porque si no, esto es lo que merecen todos ustedes. Morir es lo que merecen. Que salgas de este auditorio y mueras, eso es lo que mereces. Pero arrepiéntete, arrepiéntete. No andes creyendo de que otros son pecadores y que solo a los pecadores realmente malos a ellos les pasan cosas malas. No, no, no. Todos van a perecer si no se arrepienten. Escucha bien esto, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermano, lo que está haciendo una vez más es guiándonos a utilizar el sufrimiento de la forma correcta, a entender y enfrentar el sufrimiento de la manera que debemos hacer. Y es un momento de reflexión, es un momento de análisis. Y Jesucristo, hermano, también en este contexto, aunque no parece mucho, pero nos está dando esperanza. Porque escucha, Jesucristo dice, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo no está diciendo acá, hermano? No está diciendo de que los que se arrepienten y creen en Cristo no van a sufrir muertes terribles. No está diciendo eso. ¿Te acuerdas cómo murieron los discípulos? ¿Te acuerdas cómo murió Pedro crucificado de cabeza junto con su esposa? ¿Te acuerdas cómo sufrieron los mártires en los primeros siglos? Literalmente les ponían pieles de animales y dejaban que los perros salvajes se los coman.
Hermano, por si acaso aquí Jesucristo no está diciendo, el que se arrepiente no va a sufrir, no está diciendo eso. Pero lo que sí podemos estar seguros que Jesucristo está diciendo, hermano, es de que para aquellos que se arrepienten y ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, escucha bien, la muerte ya no va a ser un problema. La muerte ya no va a ser una tragedia como ya se los he afirmado antes. Y Pablo, hermano, sabía esto. ¿Te acuerdas lo que Pablo va a decir en Romanos capítulo 8? Tengo por presente que tengo por seguro, perdón, que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables a la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Jesucristo dice, si ahora se arrepienten, ustedes van a tener una esperanza más grande que lo que en este mundo puedan encontrar. En este mundo todos van a sufrir, en este mundo todos merecen perecer así, asesinados o por un accidente. En este mundo, hermano, polvo somos, al polvo vamos a volver, es así, esa es la realidad. Pero si nos arrepentimos, Cristo dice, escucha bien, hermano, hay una esperanza más grande. Y ahora, aquí sí tengo que hacer énfasis, hermano, en la palabra arrepentimiento. Porque como ves, en este pasaje Jesucristo está utilizando esta palabra en dos ocasiones. Y es porque Jesucristo quiere hacer énfasis en esto. Yo sé, hermano, que en nuestro contexto hacemos mucho énfasis en el tema de la fe, y está bien, porque por fe somos salvos. Por fe, no por obras. Por la fe en que Cristo ha muerto en esa cruz, ha pagado toda nuestra condena, de que Él ha sufrido todo lo que nosotros debíamos sufrir, es por la fe en Él. Pero hermano, esta fe siempre viene acompañada del arrepentimiento. Siempre viene acompañada del arrepentimiento. Es por eso que Jesucristo aquí no les va a decir antes, si no creen en mí, van a perecer. No, Jesucristo solamente les dice acá si no se arrepienten. ¿Por qué, hermano? Porque la fe siempre viene acompañada del arrepentimiento. Jesucristo hasta este punto le ha estado diciendo a estos judíos una y otra vez, yo soy el Salvador del mundo. He venido a rescatar pecadores. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Crean en mí para tener vida eterna. Arrepiéntanse de sus pecados. Así Jesucristo comenzó su ministerio, ¿o no? Mateo capítulo 4, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Así Jesucristo va a terminar su ministerio diciéndole a sus discípulos, Lucas 24, vayan y prediquen el arrepentimiento. Y hermano, aquí Jesucristo sabes, la verdadera fe viene acompañada del arrepentimiento, y el arrepentimiento significa un cambio de mente. Tú estabas yendo por este camino, ahora porque he conocido a Cristo, he entendido lo que Él ha hecho por mí, ahora quiero ir por un camino completamente opuesto, completamente distinto al que yo estaba yendo, en el que yo estaba caminando. Y Jesucristo, hermano, dice, a menos de que se hayan arrepentido, van a perecer igualmente. Pero hay esperanza si se arrepienten. Hay esperanza si reconocen su maldad. Hay esperanza si reconocen cuánto necesitan un Salvador. Hay esperanza, hermano, para esto. Y Jesucristo, hermano, está usando esta tragedia para guiarnos a esto, para guiarnos a esto. Y te ruego, hermano, que consideres esto muy bien, porque tú, hermano, no solo vas a enfrentar tragedias en tu propia vida, sino vas a enfrentar tragedias de otras personas. Y vas a tener que pensar, ¿qué hago? ¿Qué les aconsejo? No sabes cuántas veces yo escucho a gente que me dice eso. ¿Qué le puedo aconsejar? Y hermano, piensa en lo que está haciendo Jesucristo acá. Una vez me tocó visitar una familia que igual había pasado una tragedia tremenda. El padre de esa familia había muerto de una manera en un accidente, de un momento a otro. Se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Y llegué a esa casa y me empezaron a exponer de por qué pasa esto, pero mi papá era bueno, pero era tan bueno él, ¿por qué le sucedió esto? Hermano, ¿qué hice? Lo que Jesucristo hizo acá. Tú eres pecador, yo soy pecador, tu papá era pecador. Este mundo tiene sufrimiento. Vamos a sufrir. La muerte, sea porque te caigas y te choques la cabeza y te mueras, o sea que mueras de viejo, igual te va a llegar. Pero aquí hay un mensaje que te puede dar esperanza en esto. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Literalmente, hermano, dice eso. Aquí no te voy a explicar
¿Por qué tu papá se cayó en aquel momento si era tan bueno? No sé, no conozco todos los detalles, no soy Dios. Pero lo que sí te puedo decir es de que la Biblia nos ha dado un mensaje por el cual podemos enfrentar incluso la muerte con esperanza. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, porque igual vas a morir. Tu papá iba a morir igual, tu mamá iba a morir igual, tú vas a morir, todos vamos a morir, mis hijos van a morir, pero solamente hay una esperanza, creer, arrepentirme de mis pecados. Entonces, cuando yo creo y me arrepiento de mis pecados, ahora la muerte, como Pablo va a decir, ya no es más una tragedia, es más bien una ganancia. Y hermano, es eso lo que tengo para ofrecer. Es eso que tengo para ofrecer. Muchos cristianos lamentablemente se pasan el tiempo intentando debatir filosóficamente por qué pasa el mal, ¿sí? ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué habrá pasado esto? ¿Sí? Bueno, utiliza ese tiempo para guiar a las personas a Cristo. Hacerles notar de que estas tragedias son inevitables. Hacerles notar de que este sufrimiento es inevitable y que ni siquiera es lo que realmente merecemos. De que vamos a perecer todos. Y aquí Jesucristo, cuando habla de perecer, no está hablando solamente de cuando este cuerpo deje de tener vida, sino está hablando, hermano, de la muerte segunda de Apocalipsis 20. Está hablando de eso. Pero hay una solución. Hay una solución. Arrepiéntete. Y hermano, es así como Jesucristo va a lidiar con este dolor, este sufrimiento. Va a hacer que las personas reflexionen en que son pecadoras. Merecen todos los sufrimientos que hay en este mundo. Pero hay esperanza en la fe y el arrepentimiento. Hay esperanza, hermanos, si nos arrepentimos de nuestros pecados y corremos a nuestro Salvador.